La idea es coger las entrevistas de varios niños desplazados por la violencia en Colombia, por la guerra interna que tenemos en el país, y coger esos testimonios de los niños, digamos, dar una perspectiva infantil desde el punto de vista de las víctimas de ese mismo conflicto. Se podría decir, como se dice en Hollywood, basado en una historia real, porque las historias de los niños son reales y ellos sufrieron situaciones similares a las que se ven en la película. Se ha ido como construyendo con retazos cada escena para que la película sea interesante y pues que a la vez no perdamos el objetivo, que es mostrar lo que los niños quieren decir acerca de su realidad, mostrarle a la gente lo que pasa. En cierta manera pues ven la guerra como por allá, lejos. De pronto nosotros no estamos involucrados en eso, pero pues viendo estos testimonios uno realmente se da cuenta que la vaina es muy tenaz. Hay situaciones muy duras, entonces lo que nosotros intentamos fue como recrear esa vida feliz en el campo con escenas basadas en lo que los niños nos contaban, pues contaban en las entrevistas, pero tratan como sobre todo de conectar a los personajes, eso para que el espectador no vea un montón de historias desconectadas, sino que sienta que hay una conexión entre ellos. No es una historia feliz, sino un medio para sensibilizar de que la realidad colombiana es algo realmente pesado. Es una forma de ver que estamos de alguna manera destruyendo el futuro, que son, digamos, los niños. El hecho de que sean entrevistas que se le han hecho a los niños hace que de pronto sean las expresiones un poco más espontáneas. Los dibujos de los niños pues son muy ricos en todo. Utilizar ese recurso de hacerlo con que tenga el look como de dibujo de niños y hace pues que la película sea como única. Es una película con un tema fuerte, es algo real lo que está pasando, que hemos podido entrar a tocar unas fibras muy sensibles de toda esa problemática también a través de la música que estamos haciendo. Como los audios que nosotros estamos usando son documentales y esos audios se orientaron a entender como la situación que habían pasado los niños específicamente en la guerra y en su desplazamiento, hay muchos audios que no existen. Cualquier cosa que haya en la imagen hay que recrearla en sonido. La idea es mostrar mucho la crudeza que, como dice uno de los personajes, como cualquier entidad que tenga un arma genera ese pánico. Todo ese tipo de cosas toca recrearlas muy bien para que se sienta la tensión y para que realmente se demuestre y se haga sentir estar en medio de ese conflicto en ese momento. Creo que algo valioso de la película es el tono neutral que tiene. Parado desde los niños, como que no hay un bueno y hay un malo. Es interesante que es una historia que se ha repetido 1.000.000 de veces a través de noticias, de cortos, de largos, a través de cualquier medio que se puedan contar las historias, pero eso es contado desde los niños y son unas historias realmente fuertes para ellos que al verlas pues pueden llegar a ser realmente chocantes, pero es un espacio valioso para que se estén contando desde sus propias voces.